cultura jurídica para todos. Estimados amigos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Espero que se encuentren todos muy bien en casa, en esta etapa tan difícil de nuestra vida en esta ciudad. Ni modo, hay que acatar las medidas. Bien, hoy les quiero hablar de una duda muy recurrente que llega con frecuencia a esta oficina y que tiene que ver con el proceso penal. La mayor parte de las personas tienen grandes dudas respecto de qué cosa van a enfrentar cuando un familiar se encuentra ya retenido ante el Ministerio Público o bien está siendo imputado, se le ha atribuido una conducta ilícita, penal propiamente, y no sabemos bien a bien cuáles son las cosas que se nos vienen posterior a esto. Así que esta serie de cápsulas que voy a grabar para todos ustedes es con la finalidad de darles toda la información o la mayor parte de información posible para que tengan conocimiento y entonces eventualmente puedan actuar dentro del procedimiento, inclusive como familia, tomar decisiones y no preocuparse, ¿ok? Pues bien, vamos a comenzar. El Ministerio Público es una institución administrativa que dispone nuestra Constitución al servicio de toda la sociedad. Tiene muchas funciones, pero específicamente en tratándose de proceso penal, su función es la de conocer de la existencia de los delitos y investigarlos a través de la policía de investigación que está a su cargo. Esa es básicamente su función. Tomar conocimiento de los delitos y comenzar a investigar para establecer si efectivamente se cometió o no esa conducta, quién la cometió, cómo fue que la cometió, y llegado el momento, acercarse a un juez penal para que éste se pronuncie sobre la responsabilidad del individuo o los individuos que estén siendo señalados como quienes cometieron esta conducta. ¿Ok? Eso hace el Ministerio Público. ¿Qué cosa es un delito? Sería la siguiente pregunta. Ya dijimos que el Ministerio Público se encarga de investigar las conductas que posiblemente sean constitutivas de delitos, pero ¿qué es un delito? Los delitos se encuentran incorporados en la ley penal. Solamente aquellas conductas que están en la ley penal son delitos. Si ustedes se meten al internet, y ayúdenme por favor a hacerlo, encontrarán allí, o busquen en el internet más bien, la voz Código Penal para la Ciudad de México. Y les va a aparecer un documento, ¿no? No importa la versión, a veces son versiones que ya no están vigentes, hay unas más nuevas, no importa, pero de lo que se trata aquí es de entender qué cosa es la ley penal, es decir, la ley en la que se encuentran allí anotadas las conductas que no se deben cometer y que son delitos, ¿sale? Revísenlo y ahí van a encontrar, comete el delito de a la persona que haga tal cosa, ¿sale? Son hipótesis, es decir, supuestos de que si tú realizas tal conducta, entonces cometes el delito tal y se te impondrá la pena tal, ¿sale? Eso es un delito. Si su familiar está detenido o más bien retenido y ha sido presentado ante un juez cívico, no se preocupen, no ha cometido un delito. Si fue presentado a un juez cívico, no cometió un delito, cometió una falta. Eventualmente podrá ser privado de su libertad algunas horas, porque la ley de cultura cívica sí, por allí, caso por caso tendríamos que revisarlo, contempla sanciones que pueden ir desde una pequeña multa, hasta, pues ni modo, perder tu libertad por algunas horas. Caso específico, y lo hemos visto en muchas ocasiones en la televisión, cuando conduces en estado de ebriedad o con cierto grado de alcoholemia, te revisan los puntos policíacos destinados a ello y te llevan al famoso torito, Esa es una de las sanciones que se contemplan, para aquellas personas que cometen una falta, repito, administrativa, ¿ok? Bien, hecha la aclaración, ¿qué pasa cuando la persona ya está en el Ministerio Público? Solamente hay dos razones por las que pueda una persona estar en el Ministerio Público, solamente dos. La primera es porque alguien pilló a este individuo cometiendo ese delito. Aquí abajo les voy a colocar el fundamento legal en nuestra Constitución para que se tomen el tiempo de leerlo y observen que todas las personas somos capaces, o estamos facultadas más bien,
para poder hacer la detención de una persona y presentarla ante el Ministerio Público o ante una autoridad para que ésta la lleve al Ministerio Público. Cuando están cometiendo un delito, ¿sale? Cuando, en el momento en que lo están cometiendo, o bien en el momento inmediato posterior, inclusive en uno más adelante, cuando el delincuente, bueno, la persona que ha cometido esta conducta, ha querido escapar, por ejemplo, y está en franca huida, también se le puede detener. La otra razón sería porque se cumplimentó una orden de aprehensión, y la razón de que así ocurriera es porque el delito que cometió es un delito muy grave que requiere de su presencia inmediata ante el Ministerio Público y posteriormente ante un juez. El Ministerio Público, esta institución tan fantasmagórica para muchos, quiero decirles que ya no tiene ese poder inconmensurable que tenía en el pasado. En el sistema penal anterior, el Ministerio Público, para que lo podamos imaginar, era una especie de juez y parte. Imagínense ustedes que quieren acusar a alguien, pero además las pruebas que ustedes ofrezcan para acusar a ese alguien, ustedes mismos pueden decir que son válidas o no. Es bastante difícil, o era bastante difícil este proceso. Bastaba con que el Ministerio Público dijera, tal o cual circunstancia ocurrió, y yo así lo determino, y se daba por cierta. Pues automáticamente teníamos una institución que se prestaba demasiado al abuso. Propiamente te podían fabricar delitos, o más bien fabricar circunstancias para acreditar esos delitos de los que te atribuían. Ya no ocurre así. El Ministerio Público, después de la reforma constitucional que estableció el nuevo procedimiento penal de corte adversarial y acusatorio, le quita, ¿no?, esta facultad del Ministerio Público de fe pública. ¿Qué significa? Que la fe pública implicaría que lo dicho o afirmado por el Ministerio Público se tiene por cierto y no se puede refutar. Ahora no. El Ministerio Público forma parte del proceso con otras funciones. Ahora es el encargado de investigar los delitos, pero además es el responsable de comprobar que efectivamente la atribución que se hace a la persona que se dice cometió el delito es cierta. Es decir, tiene que ser todo un trabajo de investigación a través de la policía de investigación para acreditar que lo que dice es verdad y no como antes, que con el solo hecho de decir esto ocurrió así, se tenía por cierto. Hay que borrar ya para siempre, si esto es posible, la idea de que el Ministerio Público es una autoridad invencible a la que hay que tenerle mucho miedo, y que si cayó una persona en sus garras ya no saldrá. No se preocupen. Ahora, como veremos en las siguientes cápsulas, tenemos nuevas herramientas que podemos utilizar para regular la conducta del Ministerio Público y evitar tantos abusos que en el pasado se cometieron. Vamos a hacer un resumen entonces. El Ministerio Público es la institución dedicada, entre otras cosas, es una representación social que se dedica a investigar los delitos, a tomar conocimiento de que existieron y a investigarlos, para en su caso solicitarle a un juez que se pronuncie sobre la responsabilidad de esa persona. Y la otra valoración que hicimos es que a veces nuestros familiares se encuentran retenidos por la policía, inclusive capitalina, y tenemos que distinguir si está ante un juez cívico o ante el Ministerio Público. Cuando está con el juez cívico, seguramente cometió una falta administrativa, y cuando esté ante el Ministerio Público estarán diciendo que le atribuyen un delito, ¿ok? Y 3, los delitos se encuentran en la ley penal, en el Código Penal y en algunas otras leyes, ¿ok? Hay algunas otras leyes que contemplan delitos. Eso lo vamos a ver más adelante, no es tan importante por el momento. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta cápsula. En la siguiente cápsula vamos a establecer qué cosa es esto tan sonado de la carpeta de investigación, ¿ok? Muchas gracias. Hasta pronto.